Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy mi idea es hacer un video muy breve donde contarle un poquito de mi práctica profesional, sí, acerca de mi profesión, cómo trabajo, desde qué lugar, con qué marco teórico, como para que me conozcan un poquito más y sepan desde qué lugar o de dónde realizo estos videos o, o de qué lugar publico la información que publico en las distintas redes, ¿sí? Bueno, me recibí de psicopedagoga en el año 1998, estudié en la Universidad Católica Argentina de la ciudad de Paraná. Paraná es la ciudad en la que resido actualmente y ejerzo la clínica profesional, tengo consultorio clínico en la ciudad de Paraná y Gualeguay, ambas en Entre Ríos. La psicopedagogía es una disciplina que estudia, que acompaña, que orienta a los sujetos en situación de aprendizaje, ¿sí? El psicopedagogo nos ocupamos básicamente de abordar, de intervenir, de acompañar a sujetos con problemas de aprendizaje, a sujetos en situación de aprendizaje, ya sean niños, adolescentes o adultos. El campo de trabajo del psicopedagogo es bastante amplio, seguramente cada facultad delimita un poco, pero los psicopedagogos nos podemos dedicar tanto a lo que es educación como a lo que es salud y a la parte de recursos humanos en lo que son las empresas. Mi facultad tenía, cuando yo estudié, una formación bastante asociada a la instancia educativa. De hecho, yo soy profesora en educación especial y luego accedí al título de psicopedagoga. A mí particularmente me gusta más trabajar en la parte de salud, en consultorio clínico. Si bien nuestra carrera, nuestra práctica siempre está muy asociada a lo que es educación, porque una de las mayores demandas es el sujeto en situación de aprendizaje de educación formal, ¿no? En la instancia de escuela primaria o secundaria. Pero bueno, el campo de trabajo es un poco más amplio, no se limita solo a los procesos de aprendizaje en la instancia educativa, sino que va un poco más allá de esto. Y como les decía, el campo de trabajo es bastante amplio. A mí siempre me gustó lo que era salud, me gusta mucho lo que es salud mental, así que es desde donde ejerzo la práctica profesional, desde el lugar, digamos, que transito esta profesión. Bueno, como les decía, la psicopedagogía es la disciplina que se ocupa de abordar, de estudiar, de acompañar a los sujetos en situación de aprendizaje cuando, por algún motivo, ese aprendizaje en ese sujeto no se está dando en tiempo e en forma, o no se está dando en el tiempo y en la forma esperable para la edad cronológica que presenta ese sujeto, ya sea niño, adolescente o adulto. Desde el primer día de nuestra vida nosotros tenemos que transitar instancias de aprendizaje. Debemos aprender a succionar para amamantarnos, debemos aprender a sentarnos, debemos aprender a hablar, a caminar, a controlar esfínteres, debemos aprender a vincularnos con una mamá y un papá, debemos aprender a desarrollarnos en un medio social. Luego llega la instancia de educación formal, debemos aprender determinados conocimientos y contenidos pedagógicos, debemos aprender un oficio, una profesión, debemos aprender a ejercer ese oficio y esa profesión. Todo en nuestra vida tiene que ver con un sistema de aprendizaje, ¿sí? Si bien nosotros intervenimos cuando hay una dificultad para que ese aprendizaje se da en tiempo y en forma, como les decía hoy, el campo de trabajo es muy amplio porque todo es aprendizaje. La instancia de abordaje en la clínica tiene que ver con la indagación, el abordaje o la intervención en lo que se llaman funciones cognitivas. Las funciones cognitivas son los procesos que me permiten, son procesos mentales que me permiten recibir, seleccionar, almacenar, transformar, elaborar y recuperar información del medio ambiente, ¿sí? Son los procesos que nos permiten entender y relacionarnos con el mundo que nos rodea. Todo el tiempo, todo lo que nosotros hacemos interviene en las funciones cognitivas, ¿sí? Dentro de las funciones cognitivas está lo que es la memoria, la atención, pensamiento, lenguaje, desarrollo social, planificación, secuencia y ejecución de programa, las praxias,
las funciones ejecutivas. Entonces, todo lo que nosotros hacemos durante el día, desde el momento en que nos levantamos, nos despertamos, nos higienizamos, desayunamos, realizamos una tarea, una actividad, vamos a la escuela, en todos estos procesos diarios intervienen lo que son las funciones cognitivas. Y ese es el campo de trabajo del psicopedagogo. Ver, indagar qué es lo que pasa ahí, si hay alguna de estas funciones que no se está desarrollando o que no está funcionando, valga la redundancia, que no está funcionando en forma correcta y está generando que por algún motivo ese sujeto no pueda llevar un aprendizaje, no pueda desarrollar una de esas tareas diarias en tiempo y forma acorde a la edad cronológica que ese sujeto tiene y al medio social donde se desarrolla. Desde la clínica profesional, yo particularmente me dedico a lo que es diagnóstico y tratamiento neurocognitivo, orientación vocacional, asesoramiento a padres y docentes. Cuando se produce una dificultad en un aprendizaje, hay que buscar el porqué de esa afección, de ese problema de aprendizaje, ¿sí? El problema de aprendizaje puede estar dado por distintos motivos. La primera causa puede ser que este sujeto, este niño, haya nacido con alguna dificultad, que por algún motivo se haya generado alguna afección, alguna alteración de lo que son sus funciones cognitivas, ya sean de causas genéticas, de causas congénitas, adquiridas al momento de nacimiento o en los primeros días, las primeras instancias de desarrollo. Puede ser que haya una malformación o un síndrome. Puede ser que durante las etapas de desarrollo, por algún motivo, por alguna situación particular, por alguna experiencia, por alguna enfermedad física, haya producido una secuela y haya dejado una afección en lo que son nuestras funciones cognitivas. Puede tener que ver con la dinámica familiar y social donde este sujeto se desarrolla, puede tener que ver con las emociones. Cualquiera de estas que nombré puede dar origen a un problema de aprendizaje, una dificultad de aprendizaje. Cuando llega a consultorio un sujeto para consulta por un problema de aprendizaje, lo primero que hago es el diagnóstico, ¿sí? Saber qué es lo que puede estar pasando, por qué se produce esa dificultad en el aprendizaje, qué síntoma hay y qué da origen a ese síntoma o a esa afección. Primero de todo realizo una anamnesis, que es la recopilación de datos de su historia de vida. Y luego se practican, se llevan adelante una serie de pruebas que se llaman test, que son herramientas de medición, de indagación sobre las distintas funciones cognitivas para saber cómo se encuentran estas funciones cognitivas y si es que alguna de ellas está desfasada o está con alguna afección que está permitiendo o que está provocando un problema de aprendizaje. Primero de todo indagamos siempre la parte orgánica, la parte biológica. Primero de todo indago, perdón, voy a hablar por mí nada más. Primero de todo indago lo que es la parte biológica, la parte clínica, las funciones cognitivas. Cuando dentro de lo que son las funciones cognitivas no hay nada que a mí me haga ver o pensar que este problema de aprendizaje o esta afección de esta persona tiene que ver con un desbalanceo, con una afección dentro de sus funciones cognitivas, con que algo no esté funcionando, ahí paso a lo que es la parte emocional. Indago en las emociones, las situaciones por las que ese sujeto está atravesando, la dinámica familiar, la organización familiar, es decir, en una instancia de diagnóstico abordo al sujeto en su todo, ¿sí? Indago sobre su campo físico, que dentro de su campo físico está su parte mental y dentro de lo que es la mente, las funciones cognitivas. Indago sobre su campo emocional, indago sobre el sistema familiar y el sistema social en el que ese sujeto se desarrolla y transita cada uno de esos días. Dentro de toda esta indagación, que no lleva más de 4 a 6 sesiones, me permite a mí obtener un perfil de esa persona, de ese sujeto, donde yo puedo ver cuál es la afección presente, cuál es el síntoma,
cuáles son las características de ese síntoma y las posibles causas de ese síntoma. Cuando yo tengo información sobre el síntoma, sobre la afección que está generando esa dificultad de aprendizaje, sobre las posibles causas de esa dificultad que genera ese problema de aprendizaje, que llego a un diagnóstico, eso recién ahí me permite elaborar un tratamiento. El tratamiento tiene la particularidad o la característica de buscar, intentar revertir ese cuadro o esa causa que dio origen a un problema de aprendizaje, intentar revertirlo, o bien, si no se puede revertir, compensar ofreciendo a ese sujeto herramientas que le permitan de alguna manera superar esa instancia, esa dificultad que genera ese problema de aprendizaje, fortaleciendo su independencia y su autonomía, ¿sí? De modo que este sujeto pueda contar con una serie de herramientas que le permitan, si no es revertir, al menos compensar para tratar de equilibrar y de poder transitar su cotidiano, su vida, su proceso de aprendizaje de la mejor manera posible en función del contexto en el que se desarrolla y de la edad cronológica en la que se encuentra. Entonces, en una instancia diagnóstica, siempre comienzo por descartar la parte orgánica o física. Si dentro de esa búsqueda, dentro de lo que es la parte orgánica o física, no encuentro algo que pueda dar origen a ese problema de aprendizaje, paso a la parte emocional. Siempre intento mirar a ese sujeto en su contexto social, familiar, sobre todo familiar y social luego, donde él transita cada uno de sus días, cómo es la dinámica y si puede haber ahí además elementos que puedan estar generando este problema de aprendizaje, ¿sí? Entonces, si ustedes ven en mis redes que dice que ejerzo la profesión de una mirada holística e integradora, me refiero a esto, ¿sí? El poder evaluar y tratar, acompañar, generar intervenciones para ese sujeto tomándolo como un todo, ¿sí? Como un ser físico, como un ser mental, como un ser emocional, dentro de un contexto familiar y social, dentro de un grupo de pares, ¿sí? Y con todo lo que implica el cotidiano en ese sujeto. Pero además también le doy lugar a lo que es el campo energético espiritual, ¿sí? Nosotros como seres que somos energía materializados en un cuerpo físico. Entonces también cada uno de nosotros y cada sujeto que llega a consulta también es energía, ¿sí? Entonces también me tengo que detener a observar a ese sujeto de su campo energético desde su espiritualidad, de esto que algunos llaman el alma, ¿sí? El alma, este sujeto que me habla de lo que es su esencia, de lo que es ese ser en esencia. Ese punto de vista nunca lo pierdo, nunca dejo de mirarlo, porque también hace a un cuarto de todo lo que ese sujeto es en el momento que llega a consultorio. Esto es en relación a diagnóstico y tratamiento en pacientes con problemas de aprendizaje. También hago lo que se llama orientación vocacional, que es el proceso de acompañamiento a los adolescentes o algunos adultos en la búsqueda de una profesión, de una instancia laboral, ¿sí? Asesorando, orientando acerca de su quehacer laboral o de una instancia, de la elección de una carrera, de una instancia de formación académica. Y hago además asesoramientos a padres y docentes. A veces la dificultad de aprendizaje que se da en un sujeto no necesariamente requiere de una instancia de diagnóstico y tratamiento. A veces esta dificultad en aprendizaje, sobre todo de un niño o adolescente, responde a cierta dinámica familiar relacionada a la organización, a esta dinámica familiar, a las formas, a los modos, a las rutinas, a los hábitos que esta familia presenta. Entonces sucede que a veces consultan los papás porque si bien hay dificultades, no estamos hablando de un problema de aprendizaje en sí o de una afección que ya requiere de un abordaje profesional. Muchas veces, y gracias a Dios, hay papás que logran detectar pequeñas dificultades
síntomas muy leves y que a veces con solo ir a la consulta esos papás o ese docente adquiere información, herramientas para revertir determinados hábitos, determinadas formas de relacionarse, de hacer en el cotidiano, y que con eso ya le permite modificar formas, por lo tanto también se modifican determinadas conductas, formas, hábitos y aprendizajes en esos niños y adolescentes. Como les dije al principio, me formé en la Universidad Católica Argentina, esa instancia universitaria que me dio los conocimientos que me permiten hoy ejercer esta profesión, ¿sí? Durante esos 5 años yo me formé, adquirí conocimientos que son el marco teórico desde los cuales trabajo hoy en día en consultorio, en la práctica clínica. Durante estos 5 años transité distintos autores, distintos marcos teóricos, distintas posturas. De todos tomé algo, porque de todos siempre algo se toma, si bien me quedé con algunos autores que siguen siendo pilares en lo que es mi práctica profesional, autores que son de público conocimiento y que nadie que ejerza la psicopedagogía puede dejar de reconocer, como es Piaget, Freud, Vygotsky, Winnicott, Minuchin, o sea que son estos autores reconocidos mundialmente y que han aportado, que han estudiado y han aportado a lo que es el desarrollo del ser humano, a las distintas etapas evolutivas por las que ese ser humano atraviesa, las características de cada etapa evolutiva, las instancias de maduración, la estructura del aparato psíquico, cómo afecta ese medio familiar, social y cultural en el que el sujeto se desarrolla, cómo afecta en su proceso de aprendizaje, el primer vínculo de ese bebé con la mamá, cómo afecta en aprendizajes posteriores, cómo mi sistema, el sistema en el que me desarrollo, me condiciona. Todos estos autores me dieron este marco teórico desde que comencé a ejercer la práctica profesional. Pero, no sé si coincidiremos, el ser humano va evolucionando, la sociedad va evolucionando, va cambiando y en estos cambios y en estas evoluciones también se van modificando patrones genéticos, también se van modificando hábitos, determinadas formas, costumbres. Entonces, una vez recibida, esta formación académica no fue suficiente para seguir transitando la práctica clínica, ¿sí? Además, les contaba que mi facultad, en el momento que yo estudié, estaba muy orientada a lo que era educación, tenía un componente en educación muy fuerte, a mí me gustaba mucho todo lo que era la salud, sobre todo la salud mental, así que necesariamente tuve que perfeccionarme. Más allá que creo que todas las profesiones requieren del perfeccionamiento, todas las profesiones requieren de seguir perfeccionándose, de seguir formándose, por esto que le decía, ¿no? Todo es tan dinámico y cambia permanentemente que también las formaciones tienen que ir cambiando. Si no cambiando, tenemos que seguir anexando información nueva acorde a esos procesos de evoluciones que transita la sociedad y el ser humano dentro de ese contexto social, ¿sí? Así que bueno, les voy a contar un poquito, este era el marco teórico que me dio la facultad. Por fuera de eso, ni bien terminé, me formé en psicodiagnóstico con un psicólogo que era muy reconocido en la ciudad donde yo vivo, así que me formé en psicodiagnóstico. Luego, tengo un machete porque si no me olvido un poquito las cosas. Luego de psicodiagnóstico hice una formación en estimulación temprana, luego hice un curso de genética que me dio herramientas para poder diagnosticar síndromes, para estar atenta cuando en un sujeto presenta algo orgánico o algo biológico que puede estar asociado a un síndrome, una mala formación. Luego llegaron las neurociencias, así que me formé también en todo esto que traía los nuevos aportes de las neurociencias, hice la formación ahí.
empezar a darle lugar a las emociones dentro de lo que es el proceso de aprendizaje, la importancia de la motivación, del vínculo entre docente y alumno y cómo cada uno de los aprendizajes están condicionados por las emociones, ¿no? Cómo las emociones condicionan una instancia de aprendizaje. Luego me formé en lo que era diagnóstico y tratamiento neurocognitivo. Y actualmente estoy haciendo un posgrado en medicina del estrés y psiconeuroinmunoendocrinología clínica. Así que bueno, más o menos esto es mi formación académica. Este es el marco teórico desde el cual ejerzo la profesión. Esto es lo que hago en el campo clínico, diagnóstico y tratamiento, orientación vocacional, orientación a padres y docentes. Y siempre mirando a este sujeto como un ser íntegro, ¿sí? Insisto en esto, mi forma de abordar, de diagnosticar, de tratar es desde una mirada holística, ¿sí? Tomando en cuenta ese sujeto como un todo. Y cuando tomo ese sujeto en cuenta como un todo, tengo que prestar atención, estar atenta, conocer, abordar ese sujeto desde su campo físico, desde su campo mental, desde su campo emocional y desde su campo energético espiritual, inmerso en un contexto social, en un contexto cultural, inmerso dentro de un sistema familiar que condiciona, que le marca un rol, una dinámica, ¿sí? Entonces, cada paciente que llega a consultorio, yo lo veo, lo observo, lo abordo, lo trato, intervengo en ese todo que es cada uno de esos sujetos, ¿sí? En ese todo que tengo que descubrir esa afección, ese síntoma físico, esa falencia orgánica, que tengo que conocer cómo piensa, cómo estructura su pensamiento, cómo razona, cómo comprende, dónde está centrada su atención, a qué presta atención, cómo es su lenguaje, cómo se desarrolla socialmente, cuáles son las emociones que lo atraviesan en este aquí y ahora, pero también cuáles son las emociones que lo han atravesado durante toda su vida, en ese contexto familiar en el que se desarrolló, ese sistema familiar en el que se desarrolló, esos adultos, ese linaje, esos ancestros que me hablan de determinados hábitos, formas, mandatos y estructuras, y su campo energético espiritual, cómo está su alma, ¿sí? ¿De qué me habla el alma? ¿Cómo es su esencia? ¿Qué trae cada uno de esos sujetos en esencia? ¿Cuáles son estas historias de vida que lo han marcado y lo han condicionado? ¿Cuál es su misión? ¿Para qué vino esta vida? ¿Qué vino a hacer? ¿Para qué está en este aquí y ahora? ¿Qué es la misión que tiene que desarrollar y qué cosas forman parte de esa misión? Así que bueno, espero que este video les sirva para conocerme un poquito más y para saber desde qué lugar elaboro cada uno de estos videos y los comparto en este canal. Muchas gracias.